Estamos en el estudio con un experto en tecnologías de la información, es abogado, es especialista en regulación de telecomunicaciones. Manuel Cipriano está con nosotros porque vamos a hablar de los retos de la educación frente a la IA, de la radiodifusión educativa. A ver, programas de educación vía radio, en donde la IA va a tener una voz cantante ahora. ¿Cómo así? ¿Cómo se va a usar la IA para mejorar la educación vía radio, vía televisión también, vía redes? ¿Y cuáles podrían ser incluso los inconvenientes que esto también podría traer? Hay serias críticas contra la IA también. Don Manuel, ¿cómo está usted? Buenos días. Dios le bendiga. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, bien. A ver, ¿es bueno o es malo usar IA para promover educación en una radio, por ejemplo? Mira, creo que la pregunta es bien interesante, pero creo yo para que te dé una respuesta si es buena o mala, no depende de la tecnología misma, porque esta tecnología viene a ser un instrumento que siempre puede jugar a favor del ser humano, Sí. puede resolver muchos problemas. Si es buena o mala, depende de la humanidad y depende de la sociedad, de cómo la utilicen, como cualquier instrumento. Si tú lo utilizas para hacer daño, puede efectivamente causar perjuicios. Pero si lo ves desde un punto de vista óptimo, positivo y que puede dar mucho, digamos, en el caso, por ejemplo, de la educación, puede tener mucho alcance para incluir a aquellas localidades o aquellas personas que no tienen acceso a los servicios de comunicaciones, a la educación a distancia y no tienen resuelto el problema de acceso a la información. Entonces, ahí sí puede ser un gran apoyo y un instrumento que puede resultar favorable para los gobiernos y favorable para la sociedad. Entonces, ese es el punto de vista que yo creo que debemos darle y es el enfoque necesario que deberían dar los países para solucionar el problema de accesibilidad y de educación que afrontamos muchos países como el nuestro. A ver, la inteligencia artificial en los últimos meses ha sido una cosa espectacular para muchos, en el sentido de que te ha mejorado, te ha hecho más eficiente el trabajo, te lo hace mucho más rápido. Casi pareciera que hoy no hay área laboral del ser humano en donde la IA no lo mejore. A ver, no lo haga más rápido, más eficiente, incluso te dé ideas nuevas, ya seas prácticamente lo que estés haciendo, seas abogado, seas periodista, seas ingeniero, etcétera. Sin embargo, también hay cuestiones que se le señalan a la IA como, a ver, te va a hacer todo el trabajo, va a acostumbrar a los chicos a que no estudien, a que no investiguen, incluso la propia información que hoy en día la IA más conocida, que puede ser ChatGPT, por ejemplo, no necesariamente es la información más correcta la que te puede dar. A veces tiene alucinaciones, como le dicen, ¿no? Sí. A veces la IA alucina cosas o incluso a veces la IA regurgita cosas. Como le dicen, regurgita cuando te suelta la información tal cual está en internet sin haberla pasado por un filtro, simplemente la devuelve como la tenía. A ver, ¿qué de malo nos puede traer la IA si empezamos a verla no solamente como una herramienta, sino como algo más? O no hay nada de malo, quizá. Creo yo que como toda nueva tecnología y como toda nuevo desarrollo humano puede tener su lado negativo si que no lo utilizamos de manera eficiente y de manera óptima. Si las personas comenzamos a utilizarla de manera negativa, puede jugar en contra de la humanidad, efectivamente, reemplazando, por ejemplo, en temas laborales a las personas y quitándoles prácticamente su trabajo, disminuyendo las actividades de esta, o convertirse en un elemento que nos dé una información exacta o errada, como lo que hoy día encontramos en las redes sociales, con los fake news y todo eso, o contribuir a un elemento que aumente la violencia escolar, que es un tema que hemos visto en los últimos meses, por la cual los chicos utilizan los dispositivos electrónicos, los semáforos para el bullying escolar, que es algo muy negativo como lo hemos visto últimamente. Pero puede ser un instrumento, como te decía yo, que sea justamente en un elemento que complemente la enseñanza educativa en las escuelas y en los colegios. Si capacitamos para ello a los docentes, para que utilicen esta herramienta como la inteligencia artificial en favor de la educación. Y también le demos el suficiente soporte y la educación a los niños para que utilicen con responsabilidad los dispositivos.
la UNESCO, que es el organismo especializado en educación de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha recomendado que los chicos comiencen a utilizar un dispositivo a partir de los 13 años y que los maestros se capaciten también en herramientas como la inteligencia artificial para complementar su labor educativa. De tal manera que los países que tienen poca accesibilidad o poco desarrollo educativo como el nuestro, donde tenemos más de 70.000 centros poblados rurales, todavía donde no hay acceso a la información de tecnologías, o donde países todavía o lugares donde todavía no tienen un celular o el internet, estas herramientas en pro de la educación, como la radio, la televisión y el internet y la inteligencia artificial, que complementa toda esa serie de elementos, sea un elemento que facilite justamente la accesibilidad a esa población o le dé mayor acceso a la información, que es lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo el hecho de que tengamos una herramienta más avanzada. Pero para eso, como te decía, es conveniente que el profesor de alguna manera esté capacitado y el alumno actúe con responsabilidad con estas herramientas también. Que no lo utilice como un instrumento simplemente de entretenimiento, sino también como un elemento capacitador, como un instrumento que le ayude justamente a resolver sus inquietudes o los problemas de acceso al conocimiento, que es lo que sucede en muchos países. El tema es amplio. A ver, en marzo del 2023, don Manuel, se han registrado 1.409 estaciones de radio en el país. Radios con finalidad, ojo, educativa. ¿Okay? Sí. Lo que es más o menos un 15.5 respecto de las 1.220 que había en el 2019. Han crecido las radios que hacen contenido educativo en el país. A ver, de estas radios no sé cuántas están usando inteligencia artificial, pero si usas inteligencia artificial para hacer un programa de radio, ciertamente te lo va a hacer más fácil, si es que sabes usarlo bien. Ahora, a la hora de generar el contenido, ¿de qué tenemos que estar atentos a la hora de usar IA? Porque la IA a veces medio que te alucina, ¿no? O se equivoca a veces. No necesariamente te dice la verdad. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Y si está uno acostumbrado a simplemente copiar y pegar todo lo que te dice la IA, en algún momento vas a patinar, ¿no? Y en medio de comunicación después la patinada es prohibida, ¿verdad? Hacemos no solamente el ridículo público, sino desmerecemos la chamba. ¿De qué cómo se detecta el error en la IA? ¿Cómo hay que estar atentos para no caer en los errores que ella misma comete? Claro, lo que te decías es cierto, ¿no? Porque lo que pasa es que la IA lo que hace es tomar la información que circula por Internet. Pero ¿qué es lo que sucede con la información que circula por Internet? Que no toda la información es una información cierta o es una información real. Entonces, cuando tú le pides una respuesta o le pides que te realice un trabajo a la IA, te puedes encontrar que muchas de las soluciones que te pueden dar se pueden ver afectadas justamente por esta información inexacta. Entonces, la situación es que no todo lo que circula por Internet y en consecuencia, no todo lo que circula o que te brinda la IA va a ser cierta. Hay que saber diferenciar entre lo que es la información o fake inexacta, los fake news que ahora circula por todas las redes, de la información certera. ¿Qué es lo que están haciendo muchos países, por ejemplo, creo que como China y otros países de Asia, para solucionar este problema? Lo que hacen es, están creando redes especiales de las universidades o que la universidad le dé una certificación para que los alumnos sepan o de antemano puedan buscar información en estas redes que de alguna manera son certificadas o provienen de una base de datos certeras, como la propia universidad, las escuelas o los centros de información, como se dice, certificados por el Estado, te puedan proveer esta información y tengamos mayor certeza de lo que se está brindando y no podamos coger información inexacta de cualquier lado. Creo que esa podría ser una solución al problema que tenemos. Pero para eso necesitamos que haya una alianza entre el Estado y una alianza entre los proveedores de servicios como los que nos brinda la inteligencia artificial. Una alianza entre el desarrollador de contenido y el fabricante
de la inteligencia artificial, y es ahí donde debemos poner un poquito la regulación, o podemos ¿Qué tipo de regulaciones ve usted? Yo creo cree que usted que son necesarias? una regulación que va en principio por el lado ético, ¿no? De que las personas sepamos con quién estamos tratando. O sea, Hoy me en quiere, día- me quiere decir usted que cuando la radio ponga una voz o la televisión ponga una imagen, si es generada por IA, tenga un una sticker, llamada. Como exactamente. nosotros decimos, cuando le ponemos fuente tal, ¿no? Sí. O voz tal, ponerle el crédito. Por supuesto, porque ahí pasa, digamos, hay muchos aspectos que tienes que evaluar. O sea, a quién tendremos que darle la certeza de que está brindando tal o cual información. O quién se hace responsable de proveer esa información. Porque te puede dar de repente el caso que una persona coja una información que nos da la IA, pero esa información no responda a un ser humano, sino a una máquina, simplemente. Y finalmente tú no tengas contra quién responsabilizar o a quién de alguna manera certificar que es la persona que te ha proveído ese tipo de información. Tenemos que tener la certeza de ciertos aspectos para nosotros poder actuar y tomar con toda la veracidad del hecho, o tomar en cuenta de alguna manera la responsabilidad, atribuirle una responsabilidad a una persona certera sobre qué es lo que nos está brindando, ¿no? Porque hoy en día en una radio, don Manuel, estamos con don Manuel Sí. Cipriano, experto en regulación de telecomunicaciones y en tecnología de la información, porque hoy en día con la IA, a ver, cualquiera puede hacerse pasar por cualquiera con una voz clonada, Sí. igualita que la tuya, o en todo caso muy parecida, que te agarran desprevenido y crees, ciertamente, te pueden dar cualquier noticia, te pueden contar cualquier historia como si fuese verdad, y si la radio no hace el disclaimer correspondiente en decir, esto es generado por IA, Sí. eso debería ser pena, incluso debería ser un delito, incluso usar la voz de una persona para contar cualquier historia que no es, o incluso para hacer alguna estafa o cosa por el estilo. Ujú. Por eso que justamente uno de los exigencias que está trabajándose en el entorno mundial es que haya un código de ética, un código de principios para trabajar en torno a la IA, porque regular la IA es un tema bastante complejo. La Unión Europea recién acaba de aprobar su reglamentación sobre la inteligencia artificial en el presente año. Pero es un reglamento que todavía no está en aplicación, porque justamente va a requerir de una serie de instrumentos previos de prevención y otros instrumentos de certificación y otros elementos de supervisión para verificar si las empresas, los agentes involucrados a la IA justamente cumplen con toda la regulación que la Unión Europea está proveyendo en torno a esta tecnología. Y eso es solamente el primer reglamento que está sucediendo en el mundo. No hay una regulación específica y que de alguna manera se tenga la experiencia, la certeza de que ha cumplido con la finalidad para la cual se brindó esta regulación. Pero en principio lo que sí muchos están de acuerdo es que necesitamos un código de ética, un código justamente de principios o de generalidades para identificar aspectos como esto, ¿no? El poder tener la certeza de que estamos hablando con una máquina o estamos hablando con un humano. Si la canción, el ensayo, el trabajo lo ha realizado el hombre o lo ha realizado una máquina. Para justamente llegar a este tipo de situaciones como lo que estamos viendo, el tener la certeza de a quién vamos a responsabilizar o tener la duda que nos puede generar para tener la necesidad de contrastar esa información que nos está dando esta máquina. Justamente, nosotros que tanto vemos televisión y películas, etcétera, todos están pues aterrados con un día ver una IA como Skynet, ¿verdad? Que destruya el mundo y que tenga androides por ahí, Terminator, todo lo demás. Algunos han dicho que eso es posible. Ok, no quieres que ocurra, ponle límites a la IA, hoy, antes de que sea tarde, ¿verdad? Hoy día, ponle límites éticos claros, es decir, delimita desde dónde hasta dónde puede actuar la IA. Porque si no lo hacemos hoy día, don Manuel, esa ciencia ficción que hoy estamos, de la que nos reímos, se puede hacer realidad. Es correcto, es correcto. Por eso comentamos sobre este tema de este instrumento de código de ética que se debería comenzar a trabajar entre todos los países para poder tener por lo menos una base sobre la manera en que vamos a responder y actuar frente a la IA.
De hecho, que es un poco complicado establecer una regulación más avanzada, como la que tenemos ahora para otro tipo de tecnologías, como la radio, la televisión, las telecomunicaciones, que sí tienen una regulación muy amplia, muy Entiendo. estricta y todo eso. Frente a un elemento que desconocemos todavía, la verdad que resulta como que muy apresurado todavía trabajar una regulación. Pero yo sí estoy de acuerdo en que es necesario tener por lo menos una suerte de principios, una suerte de normas básicas, o lo que hablamos nosotros acá como código de ética, que sepamos justamente enfrentar este tipo de situaciones. Porque el riesgo puede ser muy grande, como tú decías, puede darse el caso que de aquí a los 20 años en los cuales toda la actividad humana podría ser reemplazada por unas máquinas, simplemente no tengamos una respuesta frente a determinadas situaciones, que puede escalar desde el reemplazo de una máquina por las actividades humanas, con lo cual pues te podría generar pérdida de trabajo, o el tema de responsabilidad, por el tema de que tú no sabes qué efectos puede tener en las personas, por ejemplo, la creación de canciones, de música, de ensayos, de obras, que puede ser una más allá máquina, de eso, ¿no? don Manuel, imagínate, yo he hecho N cantidad de reportajes sobre cámaras de seguridad, Sí. casos policiales. Ujú. La IA, en cosa de pocos años, va a poder generar imágenes exactamente iguales a la de una cámara de seguridad, poniéndolo a usted o a usted señor, en una situación delictuosa, va poniéndolo como si robara un banco, como si le pegara a una mujer, como si, no sé, Dios no quiera, violara o todo lo demás. Sí. Puede pasar eso con ella. Entonces, a ver, ya, si ocurre eso, pues ya no, el registro fílmico de cualquier cosa ya no va a perder sentido usarlo como una prueba, porque eso va a poder ser generado por ella. Hay que regular el asunto y todo tiene que estar no solamente dicho que ha sido hecho por ella, sino que tiene que haber un método, un mecanismo para identificar si esa imagen es con ella en un juzgado. O sea, a ver, va a haber chamba para peritos seguramente informáticos y todo lo demás para que determinen si esa foto ha sido generada con ella o si ese video ha sido generado con ella, porque de otro modo vamos fritos en el asunto. Sí. La respuesta seguramente la vamos a tener que encontrar en la misma tecnología, que sea la que nos debería dar la solución a estos hechos. Por ejemplo, en el tema de estos documentos que ahora se están realizando, como son trabajos de ensayos o trabajos de redacción de una canción o de un documento informativo, se ha ya dado situaciones en las cuales a través de la misma inteligencia artificial nosotros podemos pasar por una especie de filtro de estos trabajos y poder identificar si ese trabajo ha sido realizado por un humano o se ha realizado con el apoyo de la inteligencia artificial, que es un instrumento o una certificación que las universidades ya están utilizando ahora para identificarla, ¿no? A ver, para ir terminando, Manuel Cipriano, el experto que ha estado con nosotros y que está con nosotros aquí en el estudio, es uno de varios especialistas que van a estar presentes en el primer Congreso de Radiodifusión Educativa que va a ocurrir este 29 y este 30 de noviembre en la ciudad de Arequipa. Don Manuel, ¿correcto? Usted va a participar ahí. Ahí estaremos. Y le cuento que en ese experto también voy a participar yo. Yo voy a dar un par de clases, un par de simposios ahí, así que seguramente nos vamos a ir a ver ahí para compartir conocimientos de innovación, tecnología y sobre todo el futuro de la radio respecto a la era digital de la inteligencia artificial. Así que nos vamos a ver ahí 28 y 29 de noviembre en Arequipa, don Manuel. Ahí nos veremos. ¿De qué va a hablar usted? Sobre el tema del desarrollo de la IA en la radiodifusión educativa, porque tenemos, como te decía, hay un elemento que es bastante favorable, bastante positivo, sobre todo en un país como el nuestro, donde no tenemos un alcance total para lo que es el acceso a la información en todas las escuelas y colegios. Tenemos todavía más del 70% de centros poblados rurales que no tienen acceso a las tecnologías de información, centros poblados rurales que necesitan mucho el tema de educación, que necesitan mucho el apoyo por parte del Estado. Y creo que la tecnología nos puede apoyar en este aspecto y puede ser una herramienta que debemos utilizar responsablemente, obviamente, pero que puede contribuir a solucionar ese problema de brecha digital y de brecha educativa que tenemos en esas escuelas. Muchas gracias, don Manuel. Ha sido usted muy amable. Que Dios le bendiga.